lo que pueda. Bueno, vamos a hablar de números relacionados con la caza. La caza lícita es la que ejercita el hombre mediante artes, armas, medios para buscar atraer las especies y capturarlas, abatirlas o hacer que la capture otro. Esa es la definición que daba la ley de 1902 y la de 1970. La caza, que es de la que estamos hablando, produce riqueza, y para que la caza lícita como actividad genere riqueza son necesaria la conjugación de 4 factores para que exista la acción legal de cazar y se produzca dinero para el medio rural o el medio cinegético al final. Que haya especies cazables, que haya cazadores, que haya territorios de caza y que haya normas reguladoras de caza. Las especies cazables nunca han sido las mismas. En la ley de 1902 anteriormente se podían cazar todos los animales del campo, excepto los pájaros insectívoros a partir de 1896. Se podían abatir todos los fieros o salvajes y los amansados que habían logrado de nuevo la libertad. El reglamento daba 22 mamíferos y de aves todas, ya digo, excepto los pájaros insectívoros. La ley de 1970 ya determinaba 29 animales en concreto que se podían abatir. Rápidamente se quitaron algunos, estaba el oso entre ellos, y 87 aves más las que consideraba el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Naturales. Y también se permitía la caza o se permite, porque todavía está activa en algunos sitios, de pájaros dañinos a la agricultura. Normalmente no se activan algunas de esas cuestiones, pero eso está ahí. La ley de patrimonio nos permite capturar ahora 11 mamíferos y el lobo al norte del Duero y 38 aves. Como veis, pues se ha ido constriyendo la cantidad de especies a cazar. El otro elemento que entraba en escena era el cazador. Como veréis, la caza es un bien escaso y hasta el año 2007 era cada vez más cara. La crisis empezó a hacer mella y a partir de 2008, todavía no lo hemos determinado con los datos, hasta a partir de 2008 la caza ha caído un poco en picado, pero tuvo una ascendencia galopante, incluso con menos cazadores. Si os percatáis de esta gráfica, en 1950 éramos 195.000 cazadores, o eran. En 1960 298.000, en el 70 se duplicaron, 662.500, en el 80 éramos 1.152.000 y llegamos a la cumbre, al punto álgido, con 1.443.000 cazadores en 1990. Entonces acá han bajado el número de cazadores. Las licencias, 960.997 que ponemos eso es el sumatorio de los datos que nos han dado las administraciones que dan datos, hay alguna que no les da. Entonces el sumatorio nos da ese número de licencias. Están metidas, también incorporan los extranjeros, incorporan los que cazan en varias comunidades, incorporan los que tienen licencias por 5 años, que algunos que en sitios donde no cuesta, los jubilados por ejemplo, sacan de 5 años y la mantienen hasta los 100 años, y están también las licencias de los que tienen algún arma y la desean disponer. Entonces el otro elemento, el otro factor, los cazadores, somos cada vez menos, estamos alrededor de 800.000, lo que quiere decir que hay una duplicidad de unos 160.000. Otro de los elementos,
otro de los elementos que intervenían, y perdonadme que vaya con a estas zancadas tan largas a pesar de que tenga pequeña la zancada, no de más de 1 metro, pero hay que atender al tiempo que nos han dictado desde el coordinador de la mesa, porque si no sería imposible. Otro elemento que entra son los territorios de caza, el terreno donde se ejercita la caza. En 2008 había 29 millones de hectáreas, ha habido 33 millones de hectáreas, o sea que ha habido más hectáreas cinegéticas de las que hay ahora, y diferentes tipos de cotos. Ahora había 25.389, pero ha habido del orden de 33.000. En esas especies cazadas por esos cazadores, en esos territorios, pues han dado lugar a que la caza haya sido una actividad que haya generado riqueza. Y estaban las normas reguladoras. Tenemos todas las leyes y normas concordantes al respecto, normas internacionales, europeas, nacionales, autonómicas, locales, normas contractuales, otras normas, las deportivas, las sociales, las de todo tipo, ¿verdad?, y que sirven para regular nuestra actividad. Sin embargo, estamos intentando calcular, o vamos a dar datos para ver si conseguimos sacar las cuentas de la caza. La crisis que ha afectado a la afición no ha afectado, sin embargo, a la economía de la caza. Hasta el año 2008 el dinero que generaba o inducía la caza era cada vez mayor. Nosotros hemos cumplido clara nuestra fidelidad a la afición, seguimos cazando y generando dinero, y cada vez más, y somos cada vez menos cazadores. Hay más especies cada vez en el campo, como ahora veremos. Para que la sociedad nos tome en serio, aquí se ha planteado, es necesario que las cuentas de la caza sean más conocidas. Las cuentas de la caza son conocidas en las sociedades deportivas federadas, porque utilizamos en algunas el plan general contable y en otras por lo menos utilizamos contabilidad. Damos cuentas a Hacienda a los que las tienen que dar, y los que no tengamos que darlas porque es una actividad que está exenta de IVA, en cuanto a IVA, pues no lo tenemos que hacer. Pero nuestras cuentas en algún aspecto se conocen. Lo que no podemos es estar hablando de cuánto dinero genera la caza y voy a poner un ejemplo puntual. Vas a una montería, te piden que des 100 euros que hagas una transferencia de 100 euros, que luego pagarás el resto en la montería. Allí te piden otros 400 euros, aparece un señor con una lata de estas de membrillo de Puente Genil, empieza allí a meter el dinero, al final se hace la montería, todo se hace, pero ese dinero se ha quedado en esa lata, habrá pagado con eso, lógicamente, todos los gastos que tiene la montería, pero eso con carácter general se produce y se da así. Eso no quiere decir que todos los gestores, ni muchísimo menos, ni todos los que actúan y operan, actúen de esa manera, pero sí que hay un gran porcentaje, y los que son cazadores lo conocen, en que la economía de la caza parece la economía de las peleas de gallos, que va de calcetín a calcetín sin que nadie se entere. Creemos nosotros, desde el punto de vista, creemos que si queremos hablar seriamente del dinero que genera la caza y queremos crear riqueza y queremos que esa riqueza repercuta en todos los ámbitos, es necesario que demos cuentas y que haya luz, y para la agencia pública. La oferta de caza menor ha sido ascendente. Estas son las durante 10 años las 4 especies más características, codorniz, perdirroja, conejo y liebre, y hemos pasado de 10 millones a 14 millones en estos 10 años de capturas, pero
lo ha incrementado casi todo el conejo. La caza de 6 especies hemos incorporado la tórtola, la becada y el zorzal, y eso ha hecho que nos fuéramos hasta los 21 millones y pico de capturas de caza menor que hacemos cada año. La caza mayor se ha multiplicado espectacularmente. En estos 10 años hemos pasado de 208.000 reses capturadas en el año 2000 a 372.432 en el año 2010. O sea, algunos números hay, lo que pasa es que son estimaciones. ¿Por qué son estimaciones? Porque son los datos que han dado los titulares de los cotos a la administración. Las administraciones lo recogen y las administraciones han sido los que nos los han dado. Son idénticos datos a los del Anuario de Estadísticas Agrarias, pero elaborados por personal, en este caso, de la Federación, por una secretaria, Paloma Güémez, y por un servidor, que hemos sido dos de los que hemos actuado. El dinero generado por la caza menor es bastante más de lo que ha sido lo de la caza, de lo que genera la caza mayor. Hemos actuado alrededor de 400 y pico, de 488 millones hemos calculado, y hay 3 estudios que hablaban de, así que tengamos más conciencia de la caza. La caza mayor genera unos 250 millones y la caza menor, ya digo, 490, o sea, prácticamente el doble. También hay más practicantes y todo eso se nota. Ha habido, para el estudio del dinero que generaba la caza, 3 estudios, bueno, ha habido alguno más, pero ha habido, yo voy a enumerar 2 que son muy conocidos. En 1985, el Quizómetra 6, que nos daba 473 millones de euros, 346.000 euros, 473 millones, digo. Lo estudió Metra 6 por encomienda de la Secretaría General de Turismo. En aquel año, en el 85, las capturas de caza menor eran de 26 millones, casi 27, y las de caza mayor de 57.000. Figuraos que hemos hablado hace un poco de 372.000. Bueno, pues de entonces acá hemos subido todas esas, desde el año 85. Luego hubo otro estudio que ha hecho referencia antes el señor Teófilo de Luis, en el que intervinieron varios actores, la Federación, el Grupo Parlamentario del Partido Popular y otros, con datos de 2001-2003, datos precisamente de estas capturas cuyo opúsculos hemos incorporado a todos los ponentes en la bolsita y demás. Esos datos del 2001 son los que se utilizaron por el Partido Popular, y ahí sí que nos dio ya una relación de 17 subsectores que daban dinero a la caza. En ese año el dinero generado se calculó 2.093 millones, casi 3.000 millones. Caza menor había bajado, el conejo había tenido el virus hemorrágico en el año 89 y bajó de unos 12 millones que se capturaban, bajó a 3,5 millones de conejos, y ahora estamos recuperándole. Otra vez, en caza mayor, 208.000 piezas. Y hay una estimación que he hecho yo con estos datos, transponiendo algunos de los factores que multiplica el estudio del Partido Popular de los 17 elementos, y hemos hecho una traducción a las capturas actuales, algunos precios actuales, y ha habido partidas que han incrementado y otras que han bajado.
la valoración de sus sectores. Empezamos con el que más dinero es el flujo por capturas y por temporadas. Hemos calculado que aproximadamente 737 millones y en el estudio de 2003 se calcularon 396 millones por la captura de piezas, valorando a tanto la perdiz y a tanto el ciervo y a todas las especies, y en total nos dan ese dinero. Luego hay, pues por ejemplo, veterinaria, taxidermia, realas, armas y cartuchería. Las armas las armas han bajado y la cartuchería ha subido, o sea que se da esa circunstancia en este momento. Pues nada, vamos a terminar diciendo que la caza también esto genera puestos de trabajo del orden de unos 36.000 entre granjas, fabricantes, distribuidores de alimentos y demás, unos 600 puestos, curtidores y taxidermistas 631, ya termino, armerías y complementos 1.530, el sector hostelero 2.998, guardería y 30.000 guardas dados de alta, personal de federaciones y sociedades 160, medios de comunicación 110, unos 36.000 puestos fijos, y no se han incluido jornadas laborales eventuales que se estiman en alrededor de 4 millones de jornales, principalmente en ojeos y demás. Yo he puesto unas conclusiones a todo esto, que son las siguientes. Si la caza no actuara como acción reguladora de las poblaciones, la agricultura sería imposible en determinados territorios. Hemos capturado 55 millones de conejos en 10 años. Haceros una idea de esos sitios donde ahora hay plaga de conejos, lo que hubiera ocurrido. Hemos capturado 1,5 millones de jabalíes en 10 años. Haceros idea lo que serían las carreteras en algunos territorios donde estuvieran todos esos. Y nada más, si dejara de existir el colectivo cazador, que ejercen el control y crean riqueza, los poderes públicos tendrían que crear el cuerpo de cazadores para hacer gestión y a cuenta del horario público. Es imprescindible negociar entre cazadores, y ya termino definitivamente, y agricultores para hacer una agricultura que haga posible la caza sostenible. Uno de los problemas que hay es que no estamos todavía de acuerdo y no se hace agricultura para crear caza, y tampoco los que aprovechamos la caza hacemos algunas veces lo suficiente para que eso ocurra. Y nada más, y muchas gracias, y ustedes perdonen.